Bueno, hoy vamos a hablar del trabajo de copa o cepo. Este elementico es una copa o un cepo o mandril fijo. Es uno de los más utilizados en la parte del torneado de copa. Es prácticamente un buje con una rosca que entra acá en el hocico. También podemos utilizar mandriles portabrocas. En este caso un mandril de 3/4 donde podemos tomar piezas mucho más pequeñas, y algún tipo de copas especiales de 4 mordazas, como este tipo de copa que lleva las mordacitas, y es un elemento que también montamos acá. Este es muy especial porque es autocentrante, entonces me recibe diferentes diámetros. Cuando voy a usar el mandril fijo, necesariamente tengo que espigar la pieza exactamente de la medida de esta copa, y dejándole aproximadamente una conosidad de 1 milímetro para que ella pueda ajustarse bien. Uno de los accesorios que es muy interesante en la parte del torneado y que se puede utilizar en torneado de copa es este tipo de mandril, que es un mandril autocentrante. Autocentrante quiere decir que en la medida que le doy vueltas acá, todas las mordazas cierran o abren al mismo tiempo. Este tipo de mandril es interesante, pero hay que saber, por ejemplo, que este me coge X diámetro. En este caso, aquí está la parte mínima y lo abro, y siempre tengo que saber la parte máxima. En la parte mínima, desde la parte interna me está cogiendo 4.5 centímetros aproximadamente, y desde la parte externa acá me está cogiendo 5 centímetros y medio. Lo puedo abrir, y cuando lo abro entonces también voy a coger la parte máxima acá. Eso en este caso que estoy trabajando con estas mordazas, desde la parte externa me coge aproximadamente 7.5 y en la parte interna me está cogiendo 6. Este es el máximo de recorrido que daría este tipo de mordaza. Pero observemos que aquí también tenemos otro tipo de mordaza que es cambiable, y este tiene 3 escalas acá, y en cada escala entonces me toma un diámetro diferente. Si ustedes observan, la parte externa está en forma de cola de Milano, porque yo sobre la parte externa también puedo tomar piezas, y esta cola de Milano hace que se me ajuste en el fondo de la pieza que estoy trabajando y no me la deje zafar. Acá tenemos otro tipo de mordaza que es mucho más grande. Si observan bien, si la cámara lo coge, tenemos la forma de cola de Milano desde la parte externa y desde la parte interna. Así que el agarre, por ejemplo, en la parte interna se da aquí en la parte más externa de la copa, lo mismo en la parte de afuera. Estas mordazas son cambiables, se intercambian acá, entonces aquí podemos observar que el diámetro es mucho mayor. Estos son mandriles autocentrantes y siempre se les está cambiando las mordazas de acuerdo a la necesidad. Es un accesorio muy interesante. Para nosotros poder trabajar en copa, entonces normalmente tomamos trozos de materiales pequeños en longitud. Hay una norma técnica, y es que cuando nosotros normalmente tomamos estas piezas para ser montadas en el mandril fijo, entonces técnicamente la longitud que tengo acá no debe superar más de 2,5 veces su diámetro, ¿ya? Así que si tengo aquí un diámetro de 5 centímetros, entonces serían 12.5 centímetros aproximadamente de longitud. Eso para que la pieza no me vibre mucho. Algunas veces puedo usarlo ligeramente más larga, pero eso siempre depende del tipo de trabajo que voy a realizar. Recomendable que las piezas no sean más de 20 centímetros. Cuando hay más de 20 centímetros acá, siempre se genera vibración. En este mandril, que tiene una profundidad aproximadamente entre
1 pulgada y 3 centímetros acá la profundidad. Aquí tengo 3.5. Entonces debo tener siquiera un agarre de 3 centímetros. Miren cómo acá la espiga me tiene 3 centímetros. Entonces es un agarre muy bueno. A diferencia cuando uso este tipo de mandriles, que si vemos acá la longitud de agarre es muy poca. En este caso solamente tengo 1.5 centímetros de longitud. Entonces es importante saber que si tengo una pieza muy larga, cuando la toque en el extremo simplemente se me puede salir. Da un agarre excelente, pero la longitud de agarre es muy corta, entonces se nos puede zafar la pieza. Ahí también juega la distancia de la pieza, del 2 veces y media. El grueso. Ahí cuando trabajo con el mandril autocentrante, sí, dado que el agarre es tan corto, no lo haría tan largo, lo haría un poco menor. Pero muchas veces yo voy a trabajar en copa y puedo apoyarme con el punto giratorio, entonces puedo tener piezas ligeramente más largas. Pero lo más importante cuando va a trabajar copa es que la pieza va a ser torneada desde su parte externa y torneada desde su parte interna, así que esta contrapunta no va a funcionar. Entonces, por eso decía yo, hasta 20 centímetros sería como la parte, desde la parte técnica. Entonces, acá tenemos unos palitos que tienen 19 centímetros y tienen 6.5 centímetros. Estos técnicamente están más o menos en el rango. Entonces, lo que primero debo hacer es cilindrar estas piezas. Lo montamos entre la uña de arrastre y el contrapunto. A ver, es muy importante que cuando nosotros vamos a montar y cilindrar esta pieza, nos demos cuenta, esta pieza tiene 18.5 centímetros aproximadamente. Para no estar corriendo la punta hacia atrás y hacia adelante, lo importante es que igualemos las longitudes de los palitos, lo más posible. En este caso, tenemos 19 centímetros acá, entonces puedo tener una distancia de los 19 centímetros más 1 aproximadamente, entonces unos 20 centímetros sería como la distancia correcta. Ajustamos, montamos la pieza en la uña y ajustamos la contrapunta. Mira, mostrame los trazos para centrar o no. Siempre que vamos a montar este tipo de piezas que son cuadradas, entonces simplemente hacemos un trazo en diagonal para hallar su centro. Y ese es el punto que ubicamos, tanto en la uña como en el punto giratorio. Profe, ¿cualquier tipo de madera es buena para trabajar copa? A ver. Interesante la pregunta, porque cualquier tipo de madera es bueno para trabajar el torneado, pero no todas las maderas son buenas para trabajar copa. Preferiblemente las maderas para trabajar copa deberían ser duras, ¿cierto? Es mejor siempre la madera dura. Puedo trabajar maderas de baja o de media densidad, pero son más difíciles, dado que nosotros vamos a vaciar la pieza por la testa. Entonces, por ejemplo, si tengo un cedro blanco, un chingalé y lo voy a vaciar por la testa, se hace muy difícil. Lo que no pasa con las maderas duras. Las maderas duras se dejan trabajar mucho mejor por la testa. Pero esa dificultad se refleja en los mecanizados o en los acabados. Esa dificultad se refleja en las dos partes. Cuando yo estoy trabajando una madera por la testa, entonces estoy arrancando la fibra. Si la madera es blanda, como estoy arrancando la fibra, entonces el acabado no va a ser bueno. Entonces influye tanto en el mecanizado como en el acabado. Siempre que vamos a montar una pieza cuadrada en el torno, entonces lo que hacemos es que esta y esta diagonal estén horizontalmente muy parejas, y esa sería la altura del tiento más 1/8 aproximadamente por encima. ¿Ya? Esa sería la altura técnica. Este horizonte, y que el tiento esté por encima de esta arista 1/8. Y la distancia entre la pieza y el tiento entonces también es aproximadamente 1/8.
Cuando nosotros empezamos a cilindrar, esa distancia aumenta, entonces se puede acercar más el tiento para que estemos siempre bien apoyados. La primera herramienta con la que trabajamos acá es una gubia. Hacemos girar para que nos demos cuenta que no está tocando la pieza. Profesor, aquí en estos momentos, ¿a qué revoluciones vamos a trabajar? ¿Se va a hacer ese cilindrado? A ver, es importante saber que estamos trabajando piezas pequeñas. Cuando trabajamos piezas pequeñas podemos aumentar el número de revoluciones, pero no necesariamente tenemos que llevar ese número de revoluciones a 2000 o a 3000 revoluciones. Con 1800 revoluciones es suficiente. Aquí tenemos 1800 revoluciones para hacer una pieza pequeña y nos vamos a dar cuenta que el mecanizado es muy fácil. Para hacer este trabajo de cilindrado, apoyo mi herramienta sobre el cortatientos, una gubia. Eso es un precilindrado. Un precilindrado no es más que quitar la arista. Por eso quedan como una sola. Yo simplemente pasé la gubia. Yo no empiezo con la gubia a desbastar exactamente desde la testa hacia la otra testa, porque cuando empiezo acá a desbastar, posiblemente me vuele una astilla. Entonces primero salgo en ese sentido y luego voy al otro lado. Ahora la pieza está precilindrada. Digo precilindrada porque todavía por aquí aparecen caras del cuadrante. Entonces, en esta etapa lo que vamos a hacer es el espigado. Profe, que me devuelvo sobre lo de las revoluciones. Usted decía que trabajara 1800. ¿Qué pasa si yo lo trabajo 900? O sea, ¿es cuestión de tiempo de trabajo o es de acabado? Si trabajo por debajo. Aquí estamos trabajando piezas hasta 20 centímetros de longitud y cuyo diámetro no supera los 8 centímetros. Entonces debo utilizar más de 1500 revoluciones, dado que el diámetro es muy pequeño, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si yo trabajo? Cuando yo trabajo, si yo trabajo una pieza muy pequeña, digamos a 900 revoluciones, puedo hacer el trabajo, pero el acabado no es tan bueno, ¿cierto? Y tengo que hacer un avance con la herramienta sobre la pieza mucho más lento. Se puede, pero lo ideal es que cuando tenemos piezas muy pequeñas, utilicemos entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Los afilados aquí tienen que ser óptimos. Los afilados para tornear copa deben ser muy buenos. Vamos a trabajar tanto la técnica del corte, desbaste y raspado. En este caso utilizamos la técnica del desbaste, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un espigado. El espigado siempre se hace por raspado. Entonces tomamos el diámetro de este mandril. En este caso tiene 1,5 pulgadas. Paso esa medida a un compás. Es importante también tener en cuenta la forma en que se toma el compás. Miren que esta punta la llevo a mi dedo, lo tomo con este y vengo acá, lo ubico. Miren que es muy importante porque aquí puedo abrir o cerrar y no tengo que soltar la herramienta. Entonces apoyo mi dedo acá, cierro un poco, que no haya juego entre el pie de rey y el compás, y ahí tengo los 38 milímetros sobre este compás. El compás siempre lo debo tomar de la parte superior y tomo un escoplo. En este caso vamos a tomar un escoplo que tiene aproximadamente 5 octavos de ancho, puede ser entre media y 5 octavos, y vamos a proceder a espigar. Siempre que voy a espigar tomo con mi mano izquierda, en este caso, el compás, y con mi mano derecha tomo el escoplo. Observen, siempre que voy a trabajar la herramienta con una sola mano, entonces lo tomo de esta parte más gruesa. Esta punta la llevo a mi antebrazo y lo apoyo sobre el tiento. Mire la otra mano cómo va al otro lado, atrás, y puedo trabajar con el escoplo teniendo el desbaste hacia arriba. Observen cómo el desbaste está hacia arriba. Pero ojo, puedo hacer lo siguiente, lo puedo girar y trabajar con el desbaste hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos movimientos?
Observen que cuando el desbaste está hacia abajo, mi codo tiene que estar más arriba, mi mano tiene que estar más arriba. Observen entonces que de pronto es más incómodo porque tengo que subir mucho mi mano y mi hombro. Si lo hago en sentido contrario, observen cómo mi brazo se relaja, está más abajo y por lo tanto es mucho más cómodo. Aquí pasó muy suave, todavía se escucha, en la punta puedo dejarlo que entre muy suave, hago un pequeño chaflán y aquí más adentro dejo que la herramienta me pase más apretada para que se me ajuste bien en la copa. Ahí tengo más o menos 3 centímetros de longitud. Esa sería la espiga ideal para la copa o el cepo que tenemos. Bajamos la pieza precilindrada, mire que todavía aquí hay cuadrantes. Ahora vamos a proceder a ensamblar este trozo de madera sobre este cepo. Entonces observen que inicialmente decía que lo dejábamos ligeramente cónico y es precisamente para que se ajuste sobre el mandril. Solo un golpecito con la mano y ya se ajustó. Es importante saber que para ensamblar este trozo de madera sobre este cepo no debo apoyar esta copa sobre ningún metal o menos sobre el piso o la baldosa, la puedo reventar. Por allá en física hay un principio que se llama acción-reacción. Para toda acción hay una reacción. Si yo me monto en una canoa y remo siempre hacia atrás, pero el resultado es que el avance es hacia adelante. Igual ocurre en esta pieza. Cuando yo vengo y le doy el golpe acá, entonces la acción es la del martillo dándole a la madera y la reacción es la copa subiendo. Entonces ese es principio acción-reacción. Es muy importante, mire que el golpe último fue ya muy seco, que la copa se ajuste totalmente a esta cara. Cuando ella se ajusta a esta cara, entonces da más estabilidad y no hay mucha vibración. En este caso entonces ajusto la copa y cuando el material me entra exactamente hasta la cara de la copa, automáticamente se centra solo y observemos que la pieza está centrada. Es precisamente porque el trabajo que se hizo en el espigado y en el refrendado estuvo bien. Entonces ahora cuando la pieza está acá, monto el tiento. Recuerden que la altura es aproximadamente 1/8 por encima de su centro, igual que la distancia. Cuando hicimos el montaje, la pieza estaba precilindrada. Es en este momento donde ya la cilindro completamente para que no aparezcan las caras. Ustedes se dan cuenta, entonces aquí ya no aparecen las caras, ya está la pieza totalmente cilíndrica. En este caso vamos a hacer un ejercicio muy clásico de copa y es un trompo. Para hacer el trompo entonces se hace por las técnicas del desbaste y del corte. El raspado también hizo su parte cuando hicimos la espiga. Para hacer este trabajo entonces yo debo tener una lista de herramientas mínima y debo tener una lista de accesorios mínimos. Entonces observen que el martillo de bola es una herramienta que tengo que tener ahí para poder hacer el ensamble en el cepo. En las herramientas hay una gubia de 1,5 pulgadas que es la herramienta que me sirvió para desbastar ese cilindro. Hay otra herramienta muy importante, en este caso fue el escoplo, que en este caso fue un escoplo de media, de 5/8, perdón. Entonces son fundamentales ahí para el primer trabajo que hago. Debo tener también otro escoplo, que en este caso es un escoplo de punta de lanza. Hace el mismo trabajo que este, que es de filo recto, simplemente que este es de punta de lanza. ¿Cuál es la ventaja de este formón con respecto a este? Que cuando estoy ranurando, este es más grueso aquí en la mitad
es más delgado en los costados, o sea que la fricción en la pieza es menor en el caso que voy a profundizar. Este también se llama escoplo separador porque es con el que hago el corte total de una pieza sobre el torno, y dado que el contacto lo hace en su centro, entonces no se calienta mucho la herramienta. Esas son herramientas auxiliares. Hay dos herramientas que vamos a usar acá en este trabajo y que son las más importantes. Cuando nosotros trabajamos copa, entonces vamos a usar este que es una gubia de media, en este caso, y este que es un sesgo de 3/4. Estas dos herramientas son las herramientas que son un poco más difíciles de manejar. Algunos de ustedes que han trabajado la parte del torno se darán cuenta que manejar las dos herramientas, sesgo y gubia, es un poquito dispendioso, hay que practicar mucho. Hay otras herramientas que pueden empezar a trabajar acá, que son el formón de filo redondo, que este formón de filo redondo me sirve en el caso que vaya a hacer un vaciado por la testa. Herramienta de es una herramienta de raspado, pero también se puede hacer vaciados con gubia desde la testa. Ese vaciado en la testa se hace más fácil, se hace con un tipo de herramientas como esta, que se llaman gubias de eje. Observen que esta gubia fue sacada desde un elemento plano que se esmeriló hasta llevarlo ahí, a esa forma, pero esto es simplemente un eje de 5/8 al que se le ranuró. Esto se llama gubia de eje. Hay otros elementos que necesito en el caso, por ejemplo, de que voy a hacer el trompo. Entonces necesito, en este caso, el herrón. En este caso es un clavo de 3 pulgadas. Necesito, cuando trabajo con clavos de 3 pulgadas, una broquita de 1/8. Puedo manejarla con un mandril o puedo manejarla simplemente desde la parte manual. Necesito una lima para luego pulir ese herrón para que la parte quede muy pareja. Si voy a quemar el trompo, algunas líneas, entonces puedo usar un cable o un alambre. Necesito el compás de partas externas, que en este caso fue para el espigado, pero si voy a hacer un número de trompos X, entonces debo calibrar también su medida. Flexómetro, lápiz, pie de rey. Esas serían como las herramientas que necesito para este caso, para trompos, yoyos, pirinolas, copas. Un mandril que pueda montar en la contrapunta, brocas, etc. Ahora, como primer ejercicio, vamos a construir un trompo, que es un ejercicio muy clásico. Entonces en este caso vamos a proceder a construir el trompo. Como primera medida, cuando nosotros cilindramos la pieza, en esta testa nos quedó la huella del punto giratorio. Esa huella la tengo que quitar. Y dado que cuando ensamblamos la pieza sobre el cepo, el material que estaba aquí por los golpes del martillo, entonces se comprime, hay que quitar ese material. Lo puedo hacer de la siguiente forma. En este caso puedo tomar el escoplo separador, hacer un ataque perpendicular que me forme 90 grados entre la pieza, a trabajar y el escoplo, y simplemente entrar y hacer el refrentado. Ahí se perdió la huella que tenía del punto giratorio, pero si observamos, el mecanizado no es bueno. Esto es porque al refrentar simplemente lo que hice fue arrancar la fibra. Si yo fuese a refrentar, en ese caso fue con un escoplo, o sea, con la técnica de raspado. Ahora lo voy a hacer con un sesgo. El sesgo tiene dos ángulos. Lo que tengo que hacer es que llevo la herramienta, mire que el escoplo lo hice perpendicularmente a la pieza. El sesgo debe inclinarse y
esta cara, en este caso, la cara izquierda, debe apoyarse sobre toda la cara plana de la testa e ir hasta el centro. Observen que cuando hago el ataque aquí, mire el ángulo que tiene el sesgo hacia abajo. Y voy a ir entrando hasta encontrar su centro, y cuando termine, vea la distancia que ha recorrido de acá hasta acá. Entonces vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver la diferencia en la testa. Entonces tomo la herramienta bien fija, siempre muy poco material, lo voy usando como una palanca. Estoy solamente subiendo la parte de atrás y hago que la punta del sesgo me coincida con el centro de la pieza. Ahora vamos a ver la diferencia en mecanizados. Mire que aquí ya el mecanizado es muy bueno, porque lo hicimos por la técnica del corte. Ahora, cuando vamos a hacer un trompo, lo primero que debemos hacer es ensamblar el herrón. Para ensamblar el herrón, entonces vamos a tomar el sesgo. Ojo que lo voy a tomar desde la parte plana. Lo acuesto en una de las caras sobre el tiento y lo llevo al centro. Y hago una pequeña hendidura en todo el centro. Una especie de conito interno. Eso es para que la broca que voy a usar me pueda centrar muy bien allá. Yo puedo montar la broca sobre este mandril y avanzar y perforar. Pero muchas veces hay personas que tienen tornos que no reciben un mandril acá. Entonces voy a quitar este mandril portabrocas y voy a hacerlo de forma diferente. Ojo, tengo una broca de 1/8. Estos se pueden hacer con brocas hasta más o menos 1/4, 5/16. 1/4, 6 milímetros, 5/16 serían 8 milímetros. En este caso voy a utilizar una broca de 1/8. La voy a tomar con este alicate. Como ya hice un centro sobre la pieza, entonces observen qué tan fácil es perforar acá. Mire, ubico la broca en su centro y simplemente la empujo y ella ya entró, vea. Observen que ya entró la broca, unos 2,5 centímetros, 1 pulgada. Tomo el herrón, martillo de uña pequeño. Entonces hice la perforación. Este herrón tiene en su diámetro 5/32, un 32 más de 1/8. Perforé con 1/8. Mire que ese 32 me sirve para que entre ajustado, pero que no quede flojo. Si ustedes observan, el torno está funcionando, está girando. Yo puedo poner el herrón sin apagar el torno, entonces con el martillo doy un pequeño golpe y ya quedó ahí. Como está perforado, mire que él de pronto se va descentrando, pero en la medida que va entrando automáticamente queda centrado, dado que la perforación que hice quedó exactamente en el centro. Por eso fue que hice con el sesgo ese nidito, para que me diera la dirección de entrada del clavito. Ahora tomo la lima y vamos a redondear todo el herrón, su punta, su extremo, lo redondeamos para que perfectamente podamos tocar con la mano y no hayan rebabas acá. Entonces es muy importante esa parte, que sea bien pulido ese extremo del herrón. Y miren que está completamente centrado con respecto a la pieza. ¿Ya? Ahora sí procedemos a construir el herrón. El trompo. Perdón, el trompo. En este caso vamos a trabajar con una gubia y voy a hacer la punta del trompo. Cuando voy a hacer mecanizados puntuales, que no tengo que desplazarme sobre toda la longitud de la pieza, entonces con este dedo agarro el tiento. Esta es la fijación. Ubico la herramienta. Ojo, la herramienta está con la boca hacia arriba y está perpendicularmente hacia el eje. Miren, para las personas que de pronto no me entienden cuando una pieza está perpendicular al eje, les voy a explicar. La perpendicularidad simplemente es que haya 90 grados entre esta pieza y la herramienta.
es cuando digo que una pieza está perpendicular al eje. Entonces, la boca hacia arriba. Me fijo acá con este dedo, ubico la herramienta. Este dedo me permite que la herramienta no se me venga hacia acá y estos me permiten que no se vaya hacia allá. Controlo el avance. En este caso, empiezo a mecanizar y voy a trabajar hacia el lado derecho porque estoy formando la punta. Observen que voy penetrando la gubia y la voy girando ligeramente hacia el punto donde avanzo. En este caso, la voy girando sobre la derecha y buscando el herrón, buscando siempre morir donde está el herrón. En este punto empiezo a penetrarme un poco. Un trompo es una gola, es un bosel, y aquí empieza a ser una media caña. Mire que cuando empiezo el ataque es perpendicular al eje, pero se va modificando en la medida que voy avanzando. Si la cámara observa, cuando terminé, mire dónde está mi hombro, mi mano está arriba. Hubo también un cambio de movimiento en mi brazo. Voy a volver a hacer el movimiento, bajo mi mano, hago el ataque y en la medida que voy avanzando hacia el extremo del tronco, entonces mi brazo va subiendo y observen cómo ya prácticamente estoy llegando al herrón. Por ahí 1 milímetro antes de tocar el herrón sería el diámetro exacto. Entonces observen acá cómo el herrón está perfectamente centrado sobre la punta. Como lo hice por la técnica del desbaste, entonces lo que hice fue cortar la fibra y mire que el acabado está muy bueno acá. Puedo en este caso elegir la longitud de la pieza y penetrar con un escoplo. Este es un escoplo separador. Cuando penetro con este escoplo y no voy a cortar la pieza por completo, entonces debería hacerlo por lo menos 1,5 veces su espesor, porque a la medida que me voy profundizando la herramienta se va calentando, pero si tengo ligeramente más ancha la ranura, entonces la herramienta ya no va a sufrir calentamiento. Ahí penetré hasta aproximadamente 1 pulgada de diámetro y luego tomo la gubia. Observen que vuelvo y la tomo con la boca arriba y el avance es en sentido izquierdo y voy generando una esfera en este lugar, que en este caso sería un bosel. Quito algo de este lado para que no me estorbe. Ahora voy y doy forma. Aquí bajo como si fuera a hacer una media caña. Y ahí está toda la imagen del trompo. Un trompo no es más que una esfera con una punta. Pero este movimiento que es un bosel y un cabeto, digámoslo así porque no va sino hasta la mitad, entonces es una gola. Cuando ya estoy en este punto, muchas veces la persona quiere que se le haga unos adornos. En este caso vamos a hacerle unas líneas, vamos a hacerle 3, hago un surco con el sesgo y lo puedo hacer acostado para que no resbale hacia los lados. Y cuando tengo este surco, entonces puedo tomar un cable o un alambre, ojalá delgado, lo ubicamos en esa ranura y la quemamos. Es importante saber que el alambre cuando hace fricción acá se calienta mucho para no irnos a quemar. Ya puedo lijar toda la pieza. Ojo, si ustedes observan, la cabeza del trompo aún está muy gruesa, pero tengo que hacer toda esta forma por la presión que tengo que generar sobre él, pulirlo y luego entonces generar la cabeza. En este caso tengo una lijita acá, 150, vamos a pulir.
las aristas que quemé no se pierden, dado que hicimos un surco y quedaron profundas. Entonces doy el pulido. Ahora sí que está pulido, procedemos a generar la cabeza del trompo. Observen que toda la operación prácticamente la hice con la gubia. El escoplo entra a trabajar donde está la cabeza. Con la punta del sesgo estoy dándole profundidad, y en este caso vuelvo a pulir acá antes de que la pieza esté demasiado delgada. La cabeza de un trompo normalmente es cónica, entonces la dejamos acá más delgada en la bolita y le dejamos una conicidad. Pulimos muy bien. Y ahí tenemos el trompo. Ya es simplemente darle, cortarlo, pero podríamos encerarlo, podríamos echarle algún tipo de acabado. En este caso vamos a echarle aceite. Este es simplemente aceite cristal. Es muy bueno para el acabado de este tipo de piezas. Cuando usamos aceite, simplemente lo untamos con la máquina en reposo. Cuando usamos cera de abeja, entonces debe estar girando. Prendemos la máquina y le hacemos una pequeña fricción. ¿Por qué se echa en reposo el aceite? A ver, el aceite se echa en reposo dado que es un líquido, entonces él tiene que penetrar en el poro. Si la pieza está girando, como es un líquido, simplemente me lo bota. Cuando estoy trabajando con la cera, como es desde un elemento sólido, entonces simplemente por las revoluciones la fricción lo calienta y penetra en el poro. Ahora entonces voy a darle Brillo. un pequeño brillo acá con el trapito y vamos a proceder a cortar. En este caso, entonces vengo con el sesgo, con la punta del sesgo. El sesgo tiene, esta punta que está más salida es la punta, este es el talón, que después vamos a explicar cómo trabaja cada una de ellas. Entonces con la punta penetro acá, muy suave, tomo el trompo con mi mano izquierda en este caso, para que no se huele muy rápido, y ahí ya corté la pieza. Observen, y observen la cabeza, que es cónica, ¿cierto? La belleza. Este es un pino pátula, está durito, está muy bueno para trabajar, tiene una veta muy bonita, y observen que el aceite lo dejó mucho más bonito.